estamos en compañía de la doctora Carolina Maya, abogada, una querida colega, ya muy conocida de nuestra casa, a quien le damos la bienvenida. Carolina, gracias, muy buenas noches. Bueno, y hoy vienes en otro rol, ¿no? De profe. Hoy vengo en el rol de docente y de profe, que es una de las cosas que más me gusta, que más me apasiona. Ajá. Si bien, bueno, tratando de aclimatarme este cuatrimestre con la materia específica de Derecho de Daños, que como vos bien sabés, dado que compartimos cátedra en la Católica, es completamente diferente dar unificada la materia de obligaciones con responsabilidad civil que darla específicamente en daños. Y daños que, bueno, en la actualidad, ¿no? ¿Cuánta actualidad tiene el tema, la problemática de los daños y perjuicios? Vemos todos los días los compromisos y las obligaciones que los seres humanos adquirimos y que muchas veces no las asumimos y bueno, concluimos en un daño, ¿no? Exactamente. Así que bueno, y la doctora Maya hoy ha venido acompañada de alumnos de la Universidad de la Cuenca del Plata, justamente de la cátedra de daños, a quienes los vamos a nombrar, les vamos a dar la bienvenida. Gracias por venir, chicos, muy buenas noches. Estamos en compañía de Aisha Kimei, de Jennifer Leusink y Augusto Peralta Massa. Gracias por venir, chicos, buenos estudiantes de segundo año de la carrera de Derecho, ¿sí? Exacto, estudiantes de segundo año. Y contanos, Carolina, ellos han hecho un trabajo muy interesante, has elaborado con los chicos de un tema que creo que a la sociedad nos ha puesto en un análisis que tal vez no estábamos acostumbrados, que es el actuar por defensa propia, ejercer la ley por mano propia, podemos decir también. Y hay un trabajo muy interesante que ustedes han hecho, que es el estado de necesidad y legítima defensa. Contanos un poquito qué han elaborado los chicos en la cátedra. Bueno, los alumnos, la propuesta surgió de ellos mismos. En realidad el trabajo práctico era de carácter general e incluía otros temas diferentes al estado de necesidad y la legítima defensa, pero la mayoría de los alumnos tomó estos temas. Precisamente pensamos que es por esto que vos decís, que está instalado, como está instalada esta sensación, que en realidad no es tal, de inseguridad que sufrimos todos los días, las personas, como también a veces hay un descreimiento de la llegada de la justicia y de la llegada de ciertas instituciones, fuerzas de seguridad, policiales, para defender a las personas, se ha instalado nuevamente en nuestra sociedad estas figuras como el estado de necesidad, la legítima defensa fundamentalmente. Hemos tenido conocimiento a nivel nacional de este médico que ha tenido que matar, luego salió a pedir disculpas a la familia del delincuente, o el caso del chiquito de 13 años. El niño de 13 años, ¿no? Quien para defender a su familia mató también. Entonces esto nos pone nuevamente sobre estas miradas y estos enfoques que a los alumnos, por supuesto, como nobles estudiantes de Derecho, les interesa y son las materias que quizás, o las cuestiones que más los apasionan, porque ven en todo esto, no tienen la mirada deformada, claro, digamos, sino de aplicación del derecho. De aplicación lisa, llana y estricta del derecho, y nosotros ya tenemos ciertos matices y sabemos que no es tan así. Correcto. Como el código, me extiendo un poquitito más, como el código tiene una mirada que vos sabés que es la constitucionalización del derecho privado. En materia de responsabilidad civil ha incorporado un artículo que antes no lo teníamos, es decir, estas cuestiones estaban mencionadas en el Código Penal, en el artículo 34 del Código Penal. Ahora las tenemos expresamente incorporadas y además define, digamos, de alguna manera la antijuridicidad, que uno no quiere hablar con cuestiones tan técnicas, pero que tradicionalmente era la violación de una norma o un deber legal. Hoy en día se define más que nada por el daño que se causa. Cualquier acción u omisión que una persona produzca a otra o al patrimonio de otra, genere un daño injusto, es antijurídica y por lo tanto sobreviene el deber de responder o resarcir ese daño. Sin embargo, hay situaciones como las que venimos mencionando que justifican ese daño ocasionado, y por ello el derecho exime a esas personas de responder, con ciertos matices. Claro, claro, porque ahora la sociedad se encuentra entre la posibilidad de estar ante un acto que va a dañar a mi familia, a mi persona o a mis bienes, y ahí es donde actúa. Entonces, que muchas veces creo que para el general de las personas resulta injusto, es decir, pobre, estuvo a punto de perder la vida en un asalto,
termina quitándole la vida a quien era su atacante y encima va preso. Y encima va preso. Esa es la idea, ¿no es cierto?, generalizada de la sociedad. Y encima, si no es excusado por estas causas de justificación, debe responder. Con lo cual, estamos ante una situación que nos parece prima facie, por sentido común, injusta. ¿No es cierto? Entonces ellos han analizado ciertos casos ocurridos en la realidad y tienen reflexiones personales sobre esos casos. Qué maravilla. A ver, cuéntenos un poquito. Contanos, Jennifer, ¿cuál fue el tema que a vos más te impactó y que te llevó a hacer un análisis y una reflexión particular, como dice la profe Maya? Bueno, nosotros principalmente lo que queríamos hacer hincapié es a ejemplificar, o sea, traer, por ejemplo, el estado de necesidad a la realidad, para poder verlo y encuadrarlo de una manera más simple. En mi caso, yo había tomado un fallo donde se hablaba de un delito de usurpación, en el cual una familia ingresa a una propiedad de manera ilícita, con intención de convivir en ella, diciendo que se encontraba en un estado de necesidad principalmente económico y que la casa estaba abandonada, deteriorada, etcétera. Y de esta forma ellos querían justificar su ingresar ilícito sería a una propiedad ajena. En este entonces aparece el propietario, quien constataba de que él no vivía allí, pero que hacía 3 años que él se había ausentado de su vivienda, pero había dejado cuidadores de palabra, pero personas que estaban cuidando esa vivienda y que se hacían cargo de ella. Es así como esto se da en el año 2002, en el 2005 se da una primera sentencia. En esa sentencia se dictaminaba que por más de que estas personas tengan un ingreso escaso, no se les podía constatar como estado de necesidad, como esta medida de justificación, debido a que existían todos los papeles que realmente hacían eficaz el hecho de que el propietario era quien decía ser propietario de esa vivienda. Es por eso que se rechaza el estado de necesidad, se les pide en un lapso de 10 días que devuelvan la casa en las condiciones en que habían encontrado, con la llave en mano. Este fallo en el 2006 llega a la Corte Suprema de Justicia, la cual también opina al respecto, y lo que hace principalmente es tornar inadmisible el estado de necesidad, principalmente diciendo de que el estado de necesidad, ellos solamente no querían evitar un mal, sino que lo que estaban queriendo hacer era vivir realmente en un lugar de forma ilícita, obviamente. Es por eso que se rechaza este estado de necesidad. Muy interesante. Augusto, contanos tu caso. Sí, yo tomé un caso en el cual una persona estaba con su familia, un día totalmente normal, y un grupo de adolescentes se encontraba haciendo disturbios en la vía pública por la noche. Esto se dio por la noche. Al día siguiente era un día donde la familia tenía que concurrir a sus actividades, y el señor, en primera medida, el padre de familia, amablemente le pide a los adolescentes que si podían dejar de hacer los disturbios. Los adolescentes no hacen caso, entonces el padre de familia, al ver a sus hijos que no iban a poder concurrir a sus actividades al día siguiente de manera normal, toma la medida de sacar un revólver, un arma de fuego en este caso, y apuntar y disparar al techo de donde se encontraban ubicados estos adolescentes, al techo de la casa, y enfrente, en la vereda, se encontraban los adolescentes. Entonces los adolescentes, al ver el acto del señor, lo que hacen es seguir provocando más disturbios, y provocó al padre de familia, y lo que hizo el padre de familia fue salir con el arma de fuego apuntando hacia los adolescentes sin todavía reaccionar. Uno de los adolescentes, alcoholizado, se acerca hacia el padre de familia, y el padre de familia le pedía que se detenga, por favor, porque iba a tener que actuar. Por favor, el adolescente seguía avanzando, y hasta que se produjo un encuentro frente a frente,
y el padre de familia no tuvo otra opción que apuntar y disparar a uno de los adolescentes, lo que llevó a ciertos casos. En un primer argumento se planteó la legítima defensa por parte de el padre de familia, pero el nuevo Código Civil plantea que la legítima defensa tiene que ser en una medida, o tiene que encuadrarse en una medida razonable. Esa medida razonable se vio desproporcionada y en primera instancia este padre de familia termina termina perdiendo en este caso, y en la segunda instancia sacan la legítima defensa y ponen el estado de necesidad justificante, encuadrándolo dentro del derecho penal. El estado de necesidad se pudo haber encuadrado dentro de un estado de necesidad porque esta parte del padre de familia puso a este estado de necesidad con los argumentos de que habían denuncias de por medios anterior al hecho. Entonces fue lo que llevó a reducir el monto, al momento de resarcir el monto a los familiares del adolescente atacado, y por eso justamente ahora los familiares apelaron y ahora se encuentran en la Corte Suprema de Justicia, este caso actualmente. Claro, para hacer un análisis. Qué es interesante. Un caso muy interesante, un ratito nomás, por el hecho de que suelen darse estas situaciones de vecindad donde hay personas que molestan, que ocasionan de alguna manera estas reacciones por parte de la familia, en este caso de este padre, ¿no? Sí, suceden. Sí, podemos decir que lamentablemente suceden. Frecuente. Y ahí ya, ¿cuál fue tu abordaje? ¿Cuál es el tema que seleccionaste? A diferencia de mis compañeros, yo tomé el tema de legítima defensa, que al ser otra de las causales de justificación de la antijuricidad, lo encuadré primero con el concepto que se entiende como legítima defensa aquel acto o conducta dañosa que ocasiona a una persona frente a su agresor ante un ataque inminente, actual e ilegítimo, siempre en defensa propia o de un tercero, que es lo que establece el Código actualmente. Es así que siempre se tiene que tener en cuenta que se debe ocupar un arma, digamos, o un medio proporcionalmente adecuado a la situación. Y siempre que se demuestre a través de pruebas, esta legítima defensa va a ser absuelta de pagar, digamos, las indemnizaciones correspondientes o el deber de reparar como establece el Código Civil. Es así que la legítima defensa, junto con las otras causales, que serían el estado de necesidad y el ejercicio regular de un derecho, se encuentran regulados en el artículo 1718 del actual Código Civil y Comercial. A partir de ello también se tienen en cuenta ciertos requisitos, como mencioné anteriormente, los cuales es necesario a veces recalcar cuáles son cada uno y determinar si a veces ese accionar dañoso que ocasiona un individuo puede ser declarado o puede ser encuadrado en esta figura jurídica. Como dijimos anteriormente, tiene que ser proporcional el medio empleado, es decir, que se tiene que tener en cuenta el ataque recibido y a su vez la fuerza que es empleada para repelerlo. Se tiene que tener en cuenta muchas circunstancias en el momento, por ejemplo, la situación de los sujetos, es decir, la edad, el sexo, el lugar de procedencia. También se tiene que tener en cuenta los bienes en pugna, se tiene que tener en cuenta cuál es el mal que se pretende evitar más que nada, junto también con un ataque inminente, es decir, cuál es el ataque inminente, cuál es la agresión actual, es decir, que no tiene que existir un tiempo muy prolongado en el accionar como defensa, tiene que ser preciso en el presente, sino de lo contrario se entendería como una venganza y eso no se podría encuadrar en el estado de legítima defensa. Otro ejemplo también inclusive es que no se tiene por legítima defensa aquella amenaza a que se va a ocasionar un hecho dañoso. En ese supuesto, la persona o la víctima que se vea ante esa situación amenazada debería recurrir a otros casos, es decir, hacer las denuncias correspondientes ante las autoridades pertinentes.
las autoridades públicas. Antes tomar de la crecer, ley por mano propia, exactamente. Claro. Chicos, felicitaciones, qué lindo este grupo de trabajo, Carolina, que has tenido este año. La verdad que sí. Es reconfortante ver como jóvenes que están en el segundo año recién de la universidad, de la Facultad de Derecho, tienen tanto interés y abocarse a hacer análisis no solo de la materia, sino fundamentalmente de las cuestiones cotidianas de nuestra realidad. Sí, la verdad que sí. Y me voy a detener nada más en una cosita como para recalcar que agradezco a todo el grupo de alumnos, son 28, han podido venir 3 puntuales, que la verdad fue azaroso, no es que uno elige a uno porque es mejor que otro, pero he tenido un grupo de alumnos muy inquieto, muy... Eso reconforta mucho, ¿no? Los docentes nos pone de parabienes tener estudiantes que ponen interés, bueno, que es para ustedes, ¿no? En realidad... no es para quedar bien con los profes, sino realmente para ustedes, para el futuro. Así que felicitaciones, chicos, por el trabajo. En nombre de ustedes 3, a los 28 alumnos que tienes en la cátedra. Y Carolina, gracias por traernos. Es muy lindo, es muy reconfortante ver cómo jóvenes que están armando su futuro, lo hacen de una manera así, con seriedad, con responsabilidad y con responsabilidad con la comunidad también. Con la comunidad, sí, cuando se trabaja con ellos se trabaja muy bien. Grandioso. Carolina, muchísimas gracias. Chicos, muchas gracias y muchos éxitos en la carrera. Nosotros nos quedamos sin tiempo. Me despido desde acá, encantada porque bueno, estoy en compañía de una querida amiga, no solo colega, y con la satisfacción de ver cómo los jóvenes se preparan para un futuro, no solo personal, sino también para brindárselo a la comunidad. Así que desde aquí les despido con el cariño de siempre. Muy buenas noches y que tengan un excelente jueves. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.